Tú sabes exactamente de qué estoy hablando. Ese momento en que el reloj del partido marca 89 minutos, tu selección va perdiendo, y algo dentro de ti empieza a prepararse para una noche larga. No una noche de fiesta, una noche de esas que te dejan con un sabor amargo que no se va ni con dormir. Te acuestas pensando en el partido, te despiertas pensando en el partido. A veces ni siquiera hay un rival al que culpar directamente. Simplemente el equipo no apareció. El técnico hizo los cambios equivocados. La pelota no quiso entrar. Y tú cargas con eso como si fuera tuyo. Y lo peor no es la derrota en sí. Lo peor es que al día siguiente tienes que trabajar, sonreír, funcionar. Y el partido todavía está ahí, rondándote como una conversación pendiente que nadie cerró. Ahora bien, en ese mismo estadio, en esa misma transmisión, frente al mismo marcador final, hubo personas que vivieron exactamente lo mismo que tú y salieron enteras. No anestesiadas, no indiferentes, enteras, con algo que tú no tenías en ese momento, una distancia real entre lo que ocurrió en la cancha y lo que sienten respecto a lo que ocurrió. Salieron comentando la jugada del segundo tiempo, recordando ese remate que se fue por 1 centímetro, riéndose de la cara del técnico cuando vio el gol en contra. No fingían. Simplemente no estaban rotas. ¿Qué saben ellas que tú no sabes todavía? No es una pregunta vacía, es la pregunta que vamos a responder hoy, capa por capa, porque hay algo que estas personas tienen en común, y cuando lo veas con claridad, vas a reconocer ese patrón no solo en el fútbol, lo vas a ver en el trabajo, en tus relaciones, en todas las áreas de tu vida, donde también sufres más de lo que necesitas sufrir. El fútbol va a ser el espejo, pero el fondo del espejo es otro. Antes de llegar ahí, sin embargo, necesitamos hacer algo que casi nadie quiere hacer: mirar de frente lo que realmente ocurre cuando sufres un partido. Porque la explicación que la mayoría de las personas tiene para su propio sufrimiento deportivo es incorrecta. El sufrimiento deportivo tiene una característica muy peculiar. Quien lo vive lo justifica de forma casi automática. Es que soy muy apasionado, es que me importa mucho, es que llevo toda la vida con este equipo. Y esas frases no son falsas, pero tampoco explican lo que realmente está pasando debajo. Lo que realmente está pasando es una fusión, no en sentido poético, una fusión real, neurológica, identitaria. En los momentos de alta intensidad emocional, que el fútbol genera de forma industrial, el cerebro humano tiene una tendencia poderosa a colapsar la distinción entre yo y aquello con lo que me identifico. Los investigadores lo llaman fusión de identidad, y cuando ese fenómeno ocurre, una derrota del equipo no es procesada como una derrota externa, es procesada como una derrota de ti mismo. No es metáfora, es literalmente lo que el cerebro hace. Por eso el lunes después de una eliminación es tan difícil. Por eso la persona que no sigue fútbol no entiende cómo puedes tomártelo tan en serio. Para ella es evidente que el resultado no te afecta directamente. Pero para ti, en ese estado de fusión, sí afecta. El equipo perdió. Tú perdiste. En la arquitectura emocional de ese momento son lo mismo. Piensa en lo que ocurre la mañana después de una eliminación importante. El despertador suena. Por un segundo, la mente está en blanco. Y entonces llega el partido de ayer. Y con él, esa especie de luto que ni tú mismo terminas de explicarte del todo. No murió nadie, no cambia nada concreto en tu vida. Y sin embargo ahí está, ese peso en el pecho que la lógica no resuelve. Los psicólogos tienen un término para esto: duelo ambiguo. La pérdida de algo que técnicamente nunca fue tuyo. Una victoria que existía solo como posibilidad, como esperanza, como la versión del futuro que habías construido en la cabeza durante semanas. Eso es lo que desapareció, no el partido, la historia que tú habías escrito sobre el partido, y la profundidad del duelo es exactamente proporcional a cuánto invertiste en esa historia. Pero hay algo más, porque el sufrimiento deportivo no solo es neurológico, también es social. Tu equipo habla de quién eres, de dónde vienes, de con quiénes perteneces.
Apoyar con intensidad es una forma de decir, soy de aquí, soy de los nuestros, soy uno de los que no se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Y en ese código, que nadie declaró en voz alta, pero todos aprendieron, sufrir con el equipo se convierte en la prueba de que eres leal, de que eres auténtico, de que no eres de los que solo aparecen cuando hay victorias para celebrar. El sufrimiento, sin que nadie lo haya decidido conscientemente, se volvió un idioma, una forma de demostrar amor, y ese idioma tiene un precio que casi nunca se contabiliza. Marco Aurelio, el emperador romano que gobernó el mayor imperio del mundo conocido, mientras escribía en privado algunas de las reflexiones más honestas que un ser humano haya dejado registradas, llegó a una conclusión que los seguidores del fútbol deberían leer antes de cada mundial. No escribió sobre fútbol, claro. Escribió sobre la naturaleza de las cosas que nos causan dolor. Y su idea central era simple y devastadora a la vez. El sufrimiento no viene de las cosas que pasan. Viene de la distancia entre lo que esperabas que pasara y lo que pasó. Dicho de otro modo, no sufres porque tu selección perdió. Sufres porque esperabas que ganara. Esto no es un juego de palabras, es una distinción que cambia todo si la tomas en serio. Si el sufrimiento viene de la expectativa y no del hecho en sí, entonces hay algo en tu relación con el partido que está mal calibrado. No en el sentido moral, no eres mala persona por sufrir, sino mal calibrado en el sentido de que estás invirtiendo energía emocional real en un resultado que nunca estuvo en tus manos. Marco Aurelio lo decía sin rodeos en sus meditaciones: dedica tu esfuerzo a lo que depende de ti. Lo que no depende de ti, suéltalo, no como resignación, como sabiduría práctica. ¿Puedes cambiar el resultado del partido desde tu sofá? No. ¿Puedes modificar la táctica del técnico con tu angustia? No. ¿Puedes alterar la trayectoria del balón con la tensión que sientes en los hombros? No. Entonces la angustia no es una herramienta, es un peso, y estás cargándolo de forma completamente voluntaria sin saber que tienes otra opción. Pero espera, porque en este punto suele aparecer una objeción, una que suena muy razonable y que casi todo el mundo tiene. Si no me importa el resultado, ¿para qué ver el partido? Es una buena pregunta, y la respuesta cambia completamente la conversación. Las personas que disfrutan el mundial sin sufrir no son personas a quienes no les importa. Son personas que han separado dos cosas que la mayoría del mundo tiene pegadas como si fueran la misma: la pasión por el fútbol y la dependencia del resultado. Parecen lo mismo, no son lo mismo. La pasión es amor a algo, emocionarte con una volea en el ángulo, gritar un gol, admirar la precisión de un pase largo que divide la defensa entera, quedar boquiabierto ante el instinto de un portero que ataja lo inatajable. La pasión te conecta con lo que está ocurriendo ahora mismo, en este instante, en este campo. La dependencia del resultado es otra cosa completamente distinta. Es una apuesta identitaria. Es haber puesto una parte de ti mismo en un número que va a aparecer en un marcador y que tú no controlas. La pasión te ancla en el presente. La dependencia te encadena al futuro. Y aquí está el primer elemento que tienen en común las personas que disfrutan sin sufrir. Han llegado, de una forma u otra, a estar completamente presentes en el partido sin poner su identidad dentro del resultado. Ven el mismo partido que tú, sienten las mismas jugadas que tú, pero no son el resultado. El resultado les ocurre, no los define. Si lo que estás escuchando te está generando algo, reconocimiento, incomodidad, la sensación de que esto aplica a mucho más que el fútbol, quédate, porque el segundo elemento es el que más personas pasan por alto, y es también el más difícil de ver en uno mismo. Antes de continuar, si este canal te está aportando algo valioso, suscríbete. Estas conversaciones llegan a quien las busca, y quedarte es la señal de que estás buscando algo real. Entonces, la presencia sin dependencia identitaria es el primer elemento. Pero solo ese no explica todo. Debajo de él hay algo más específico, más deliberado.
y cuando lo nombras bien, se vuelve accionable. Tiene que ver con una decisión que estas personas tomaron antes de que empezara el primer partido. Viktor Frankl fue psiquiatra, sobreviviente de los campos de concentración nazis y uno de los pensadores más influyentes del siglo XX en materia de psicología del sentido. Él llegó desde un ángulo completamente diferente al del fútbol a una conclusión que se aplica aquí con una exactitud desconcertante. Frankl observó que incluso en las condiciones más extremas que un ser humano puede enfrentar, había algo que el sistema más brutal del mundo no podía quitarle a una persona: la elección de cómo responder a lo que le ocurría. Y de esa observación nació uno de los hallazgos más citados de la psicología moderna. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio está la libertad. El estímulo es el partido, la respuesta es cómo lo vives, y entre los dos hay un espacio donde tú decides. La mayoría de las personas nunca entra en ese espacio. El estímulo llega, la selección falla el penal, y la respuesta ocurre de forma automática, sin pausa, sin posibilidad de otra cosa, como si hubiera un cable directo entre lo que pasa en la cancha y lo que sientes en el cuerpo. Las personas que disfrutan sin sufrir han aprendido a entrar en ese espacio, no siempre de forma consciente ni deliberada. A veces simplemente así son, pero lo que las une es esto: entre el partido y ellas hay una pequeña pero decisiva distancia, y esa distancia no las aleja del fútbol, las libera dentro de él. Ahora, hay algo que puede incomodar, porque cuando se habla de no depender del resultado, de elegir tu respuesta emocional, muchas personas escuchan algo que no es lo que se está diciendo. Escuchan resignación. Escuchan que el fútbol sin sufrimiento es fútbol tibio, sin sabor, sin pasión de verdad. Escuchan que se les está pidiendo ser espectadores fríos de algo que debería moverles las entrañas. Y reaccionan, a veces con fastidio. A mí el fútbol me importa de verdad, por eso sufro. Esa ecuación es una trampa, y vale la pena desmontarla completamente. Cuando ves a alguien disfrutando genuinamente el mundial sin el nerviosismo que paraliza, sin la angustia que contamina todo, a veces algo en ti lo lee como traición, como si la calma fuera la prueba de que no le importa de verdad, como si solo el que sufre demostrara que es de los nuestros. Esta lógica aparece en otros lugares también. El que no trabaja hasta medianoche no está comprometido. El que duerme bien antes de un examen importante no se lo está tomando en serio. El que no se angustia por el futuro económico no entiende la gravedad de la situación. En todos estos casos, el sufrimiento visible se ha convertido culturalmente en sinónimo de importancia real. Pero el sufrimiento no es compromiso. El sufrimiento es el precio que pagas cuando no sabes cómo estar presente sin perder el control. Hay un mundo de diferencia entre pagar ese precio y confundirlo con virtud. El fútbol sin sufrimiento no es fútbol sin emoción. Es fútbol con la emoción correcta. ¿Cuál es la diferencia? La emoción correcta nace del presente. Un gol te alegra, una falta te indigna, una jugada extraordinaria te electriza. Esas emociones son reales, inmediatas, válidas, parte exactamente de por qué el fútbol existe. El sufrimiento, en cambio, no nace del presente, nace de la proyección, nace de lo que temes que ocurra, nace de la historia que estás contando en tu cabeza sobre lo que significará que tu equipo pierda, sobre qué dirán mañana, sobre si vas a ser capaz de soportar ver a ese país levantar la copa. El sufrimiento es una película que el cerebro proyecta antes de que ocurra nada real. Y muchas veces esa película es peor que cualquier resultado. Las personas que disfrutan sin sufrir no han apagado las emociones, han apagado la película. Hay un tercer elemento, y este es el más difícil de aceptar, porque exige mirarse en el espejo con honestidad. El tercer elemento es que estas personas han construido una identidad que no necesita del fútbol para sentirse completa. Esto no significa que el fútbol no sea importante en sus vidas. Puede ser muy importante, pero hay una diferencia enorme entre algo que enriquece tu vida y algo de lo que dependes para sentirte entero. Entre algo que amas
y algo sin lo cual una parte de ti queda vacía. Cuando el fútbol enriquece, pierdes un partido, estás triste un rato y al día siguiente sigues siendo tú, con todo lo que eres fuera de ese marcador, tu trabajo, las personas que quieres, tus proyectos, la persona que quieres llegar a ser. El partido fue una experiencia dentro de una vida amplia. Cuando el fútbol define, pierdes un partido y pierdes algo de ti mismo, porque la victoria era necesaria para que una parte de tu identidad se sintiera válida. Y sin esa victoria, el vacío llama a la angustia, al enojo, a la necesidad urgente de encontrar culpables, a la incapacidad de soltar. Epicteto, esclavo griego, que se convirtió en uno de los filósofos más radicales de la antigüedad y cuyas ideas sobrevivieron 2 milenios exactamente porque tocan algo que no cambia en la naturaleza humana. Lo decía sin adornos: sufres cuando deseas lo que no depende de ti, no porque seas débil, sino porque estás jugando un juego trucado desde el principio. Pusiste tu bienestar en manos de algo que nunca vas a controlar, y el mundo, el partido, el árbitro, la lluvia, la lesión en el minuto 30, no va a cooperar solo porque lo necesites. La identidad que no depende del resultado no es una identidad vacía, es una identidad libre. Escribe en los comentarios antes de seguir una sola palabra. ¿Cómo describes lo que sientes la noche después de que tu selección pierde un partido que importaba? No lo pienses mucho. Lo primero que llegue. Esa palabra va a decirte algo sobre dónde estás en todo esto. El cuarto elemento va por otro camino. No habla de identidad ni de expectativas. Habla del tiempo. El fútbol, como toda competencia intensa, tiene una tendencia muy específica: expandirse en el tiempo de quien lo vive con demasiada intensidad. El partido empieza semanas antes de que empiece el partido. Los análisis, los pronósticos, si ganamos a este nos enfrentamos al otro en cuartos. Y el partido termina días después de que termina el partido, cuando la derrota todavía duele o la victoria todavía bulle. Para quien sufre, un encuentro de 90 minutos puede ocupar semanas enteras de vida mental. Para quien disfruta sin sufrir, el partido ocupa el tiempo que dura el partido. No porque sean disciplinados de forma sobrehumana, sino porque han desarrollado algo que los filósofos estoicos llamaban vivir en el presente. Entender que el único lugar donde la vida ocurre de verdad es ahora. El partido anterior ya no existe. El partido que viene no ha llegado. Lo único que tienes es esta jugada, esta presión, este instante en que el mediocampista controla la pelota y el estadio contiene la respiración colectiva. Estar completamente ahí, sin la carga del partido anterior ni el peso del próximo, es una forma de libertad que muy pocas personas conocen dentro del fútbol, y que, de paso, tampoco suelen conocer fuera de él. Ahora bien, llega la pregunta inevitable y es mejor responderla con cuidado. ¿Se puede aprender esto? ¿O estas personas simplemente nacieron así, tienen una forma de ser que no está al alcance de los demás? La respuesta honesta es: se construye. Pero no siempre de la misma forma. A veces se construye a través del agotamiento. Personas que sufrieron tanto durante tantos años que en algún momento algo dentro de ellas cedió. No por resignación, por saturación del mecanismo de sufrimiento. En algún momento dijeron, sin palabras, sin ceremonia: esto ya no lo puedo seguir pagando. Y desde ese momento, el fútbol cambió. No porque decidieran amarlo menos, porque dejaron de necesitar que les respondiera de una manera específica. A veces se construye a través del contraste. Personas que atravesaron algo verdaderamente difícil en su vida, una pérdida real, una enfermedad, una crisis que sacudió los cimientos, y que después de eso miraron el fútbol y lo vieron desde otro tamaño. No les quitó el amor al deporte, les devolvió la perspectiva sobre qué lugar ocupa ese amor dentro de todo lo demás que importa, y a veces, las menos frecuentes pero también las más interesantes, se construye de forma deliberada, a través de la reflexión, de la lectura, del trabajo interior, de preguntarse qué lugar quiero que ocupe esto en mi vida, de tomar una decisión antes del primer silbato y no solo durante el partido. Lo que une estas tres vías es esto:
En algún momento, algo en esa persona se separó. El yo y el equipo dejaron de ser lo mismo. Y en esa separación no desapareció el amor, solo desapareció la necesidad. Hay algo que no suele aparecer en estas conversaciones sobre el sufrimiento mundialista, y que sin embargo está presente con una fuerza que todos sienten, aunque pocos nombren. El Mundial no es solo un torneo de fútbol. Es uno de los fenómenos colectivos más poderosos que existen en el mundo moderno. Durante un mes, cientos de millones de personas comparten simultáneamente una experiencia emocional. Las mismas imágenes, el mismo nerviosismo, los mismos goles, las mismas horas de tensión y liberación. Hay algo en eso que va mucho más allá del deporte. Es una forma de pertenencia, una forma de decir, soy parte de algo más grande que yo, que mi historia individual, que mi pequeña cotidianidad. Los rituales en todas las culturas del mundo han servido exactamente para eso. Sacar al individuo de su relato personal y recordarle que pertenece a algo colectivo. Las personas que disfrutan el mundial sin sufrir, curiosamente, suelen ser las que más aprovechan esta dimensión. No están tan atrapadas en el resultado que les resulte imposible mirar alrededor y ver a las personas con quienes están viviendo el partido. Ríen más, conectan más, se acuerdan del partido durante mucho tiempo después, pero de buena manera, como se recuerda una noche que valió la pena, no como una herida que cerró mal. El sufrimiento cierra, el disfrute abre, y ahora llegamos al punto que llevo todo este tiempo guardando, no porque los anteriores no fueran importantes, todos lo fueron, pero este es el que da sentido a todos los demás, el que los convierte en una sola imagen. Las personas que disfrutan el mundial sin sufrir han comprendido consciente o inconscientemente una verdad que la cultura del fútbol hace todo lo posible por ocultar. El partido no les pertenece. El resultado no les pertenece. El rendimiento de los jugadores no les pertenece. Las decisiones del técnico no les pertenecen. La actuación del árbitro tampoco. Ni si el balón entra por el palo o sale fuera por 3 centímetros. Nada de eso les pertenece. Lo que sí les pertenece es cómo eligen vivir los 90 minutos. Eso es suyo, solo suyo. Nadie puede quitárselo. El árbitro no puede quitárselo. La derrota no puede quitárselo. El adversario más insoportable del mundo no puede quitárselo. Su elección de cómo recibir lo que ocurre en la cancha es, literalmente, lo único en todo el estadio que depende exclusivamente de ellas. Marco Aurelio llegó a esto desde la responsabilidad de gobernar un imperio. Lidiar con guerras, epidemias, traiciones, victorias y fracasos que nadie podía controlar del todo. Y escribió, en sus noches solitarias, unas reflexiones que no estaban destinadas a ser publicadas, pero que 2000 años después seguimos leyendo en todo el mundo porque tocan algo que no caduca. Una de sus ideas centrales era esta: el mundo exterior no puede darte nada que ya no tengas, y no puede quitarte nada que realmente sea tuyo. Los jugadores de tu selección pueden perder un partido, no pueden perder tu capacidad de disfrutar el fútbol. Eso está dentro de ti, y solo tú decides qué haces con ello. ¿Qué significa entonces concretamente disfrutar el mundial sin sufrir? No significa verlo con distancia clínica. No significa fingir que no te importa cuando sí te importa. No significa desapegarte tanto que el partido se vuelva tan neutro como ver algo que no te dice nada. Significa algo mucho más preciso: ver el partido como lo que es. Una experiencia humana extraordinaria, cargada de emoción, de talento, de drama real, de una belleza específica que no existe en ningún otro lugar, y de una impredecibilidad que mantiene al mundo en vilo durante 90 minutos. Un espacio donde el tiempo se condensa y millones de personas comparten algo al mismo tiempo. Eso ya es suficiente, sin necesitar que el marcador final diga algo sobre quién eres tú. La diferencia entre quien disfruta y quien sufre no está en la intensidad de la emoción. Están igual de encendidos, están igual de presentes. La diferencia está en la dirección de esa emoción. La emoción del que disfruta
apunta hacia lo que está ocurriendo ahora mismo. La angustia del que sufre apunta hacia lo que todavía no ocurrió, hacia lo que podría ocurrir, hacia lo que significará si ocurre lo peor. Misma intensidad, dirección completamente opuesta. Y eso, si lo piensas un momento, no es solo sobre el fútbol. La tendencia a fundirte con resultados que no controlas aparece en el trabajo, cuando la angustia llega semanas antes de una evaluación que todavía no ha ocurrido. Aparece en los vínculos cuando no puedes soltar una conversación que ya terminó porque necesitas que la otra persona lo vea como tú lo ves. Aparece en la salud cuando el miedo a lo que podría pasar mañana consume el bienestar de lo que está pasando hoy. Aparece en las finanzas cuando la incertidumbre sobre el futuro te impide ver lo que tienes ahora. En todos esos lugares, la misma estructura, una parte de ti metida dentro de algo que no depende de ti. Y el costo emocional de esa inversión, pagado en tiempo real, en energía real, en bienestar real. Los estoicos Marco Aurelio, Epicteto, Séneca, no eran personas a quienes no les importaba nada. Eran personas a quienes les importaba enormemente. La diferencia es que habían desarrollado una capacidad que los modernos hemos perdido casi por completo. La capacidad de estar completamente presentes en algo, de amarío de verdad, de jugárselo entero cuando era necesario, sin poner en juego su paz interior por el resultado. Eso no los hacía indiferentes, los hacía libres, libres para sentir sin ser destruidos por lo que sienten. Libres para querer sin necesitar que lo querido los respondiera siempre de la forma esperada. Esa libertad existe también para el hincha de fútbol. No es una contradicción. Es la forma más intensa de amar algo, amarlo por lo que es, sin necesitar que te entregue lo que quieres. Entonces, ¿qué tienen en común las personas que disfrutan el mundial sin sufrir? Saben que el partido va a ocurrir de todas formas, que los jugadores van a jugar de todas formas, que el árbitro va a pitar lo que va a pitar, que la pelota va a entrar o no, independientemente de lo que tú hagas en esos 90 minutos desde donde estás. Y a partir de esa certeza, que para muchos sería deprimente y para ellos es liberadora, tomaron una decisión silenciosa. Voy a estar aquí, presente, en esto que está ocurriendo ahora mismo, sin hipotecar mi bienestar por un número que no puedo escribir yo. La próxima vez que tu selección salga a la cancha, antes de que el árbitro dé el pitazo inicial, hay una sola cosa que puedes decidir. No el resultado, no si vas a ganar, solo esto. ¿De qué manera quiero vivir este partido? La respuesta que des en ese momento es la única decisión que en todo ese encuentro va a depender exclusivamente de ti. El partido va a ocurrir de todas formas. La pregunta es qué vas a hacer con el espacio que hay entre el pitazo y tú.